Vamos arrancando. Buen día, ¿cómo están? Acá Alejandro. Estamos en este octavo episodio de RAW y se estará preguntando quién es el señor que tengo al lado. El señor Adrián Lorenzo, diseñador gráfico, propietario junto a su pareja de su estudio de diseño gráfico para empresas, Fulgoria. Y al mismo tiempo realizador de cine. Y tiene una historia riquísima que recién un poco charlábamos y le decía, bueno, Adri, contame un poquito de esto. Y dije, pará, porque estaba tirando un montón de cosas súper importantes. Así que bueno, bienvenido, Adri. Gracias. Muy bien. Gracias por invitar. Nada, por favor. La verdad que esto un poco yo lo hago más que nada para no ser endogámicos en la charla, ¿viste? Que queremos ampliar lo máximo posible. Su perfil es riquísimo en cuanto a un montón de cosas para contar y desde el emprendedurismo justamente, ¿no? Vos recién te definías como emprendedor serial. Sí, es un poco eso, digamos. Hoy hace 35 años que tenemos el estudio, así que sí, creo que si algo nos define es ser emprendedores. Creo que de eso se trata, sí. Sobre todo en Argentina, pero bueno. Y más que nada en Argentina, ¿no? Eso de ser emprendedores justamente es un montón. Es un montón. Hay que reinventarse todo el tiempo, es sí. Como todo el tiempo estás mutando. De hecho, en mi perfil dice diseño, cine, foto, comunicación. Solo falta agregar agua, digamos. Y cosas por inventarse. Sí, lo que venga, pues sí. Es así. La otra vez veía una nota de Pergolini a Moyo, de Divididos, y viste que los contratos de música dicen justamente que son dueños del fonograma en todos los formatos inventados por inventarse en todo el universo. Sí, y las galaxias cercanas. Y galaxias cercanas, más sí. o menos. Sí. Más o menos. Bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo desde que empezamos. Bien. Recién me contabas que tu viejo trajo la primera computadora que hubo en Argentina. Sí, eso fue hace 1000 años. Estaba la foto en la oficina de él, estaba la foto de ellos bajando el CPU. El armatoste, una sí, cosa gigante. Una cosa gigantesca. El CPU desde un avión de carga, lo estaban bajando en lo que hoy sería un Clark. Claro. Lo estaban bajando con eso y me acuerdo de unas primeras charlas de técnicas o tecnológicas con mi viejo y decía, hoy tenés yo tenía una agenda electrónica de 32K y él me dice, hoy tenés en esa agenda electrónica lo mismo que nosotros teníamos en la foto. Claro. Del CPU que bajábamos del avión. O sea, es todo un viaje. Y hoy ni hablar, en el celular tenés quizás 10.000 veces lo que de capacidad tenía esa computadora. No hay forma de dimensionarlo. Sí. Y recién también me contabas de cómo fue tu ingreso al mundo del diseño gráfico. Sí, en realidad el diseño, yo entré por el lado del diseño, por el lado creativo del diseño. Desde chico me fascinó esa idea. En unas vacaciones conocimos a unos amigos de la familia que él era diseñador y cuando entré al estudio dije, esto es lo que yo ¿Lo sentiste ahí? Sí, yo quiero hacer esto toda la vida. Y bueno, y así empecé. Pero la parte digital o tecnológica del diseño que llegó con mi cursada en la carrera, para mí fue al revés. O sea, yo entré desde la impresora. Claro. Yo cuando vi lo que la compu podía dar a través de un impreso, dije, pará, si yo puedo hacer esto, entonces tengo que aprender de esto otro, y así fue que llegué hasta los programas de diseño, pero fue un viaje inverso, digamos, fue desde el resultado. Vos viste el producto y dijiste, claro, esto puede servir para otra cosa. Entonces bueno, ahí me metí a investigar. Y a profundizar. Sí. Pero bueno, fue eso, fue meterme desde otro lado, digamos. Obviamente venía de mi viejo que tenía la empresa de sistemas, él quería que siguiera con eso, no era lo mío. No. Bueno, fue así. Bueno, pero se relacionó, o sea, la parte creativa con el hardware, el software. Sí. Y contame un poquito de cómo llegás a realizar cine. Bueno, esto de querer siempre estar del lado creativo de la cuestión, para mí el cine era una forma de expresar, involucrando todos los sentidos, digamos. O sea, a diferencia del diseño, que por ahí es visual, es gráfico, el cine para mí involucraba, bueno, el sonido, la cosa
la experiencia de sentarse a recibir un mensaje, ¿no? Bien. Y esa idea me parecía como fascinante, me parecía que ese era el modelo a completar la historia. Y bueno, pero había limitaciones de todo tipo que cuando se dieron, o cuando se dieron las condiciones, o cuando esas limitaciones fueron menores, dije, bueno, este es el momento. Lo hablé con Indiana y me dijo, bueno, sí, dale para adelante, es ahora. Y nada, me metí a estudiar cine en un momento en el que ya era medio como, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Entonces, de pronto entré al aula y todos tenían 5 o 10 años menos que yo. Pero bueno, fue una experiencia, y fue algo que con el tiempo también, otra vez, evolucionó en otras cosas, porque entré a estudiar cine y eso después, si bien hicimos muchas películas, armamos una productora con uno de mis compañeros, armamos una productora, hicimos varias películas. La realidad es que no es que haya dejado de hacer películas, sino que hoy por hoy las condiciones no están para hacer películas, pero sí sirven para hacer contenidos para las marcas, claro. Que es un poco el espíritu del estudio. El estudio nosotros lo definimos como que respiramos marcas, y eso es lo que hacemos desde hace más de 30 años. Bien. Me gusta eso de respiramos marcas, está muy bueno. Es algo que nos llevó tiempo dimensionar y definir, pero es realmente lo que hacemos. O sea, una vez que nos metemos con un cliente, nos metemos a fondo, o sea, entendemos, primero tratamos de entender, pero una vez que lo entendemos tratamos de llevarlo a la máxima expresión, de decir, bueno, si esto es lo que haces, si lo haces de esta manera, tenemos que dejarlo muy en claro. Y bueno, eso es lo que... Sí, la sustancia que tiene la marca, ¿no? Porque sí, atrás de cada marca hay una historia que muchas veces la gente no se anima o no piensa en contar, porque está el emprendedor, ¿viste?, que crea una marca, que está corriendo y demás, pierde de vista todo lo que es súper rico atrás de esa marca. Claro, a veces las marcas como que se enfocan con mucha precisión o con mucha decisión a un producto, y pierden de foco la marca, o sea, lo que tiene que contar la marca. Y ahí es donde, bueno, nosotros tratamos de cuidar desde el lado de la comunicación. Digamos, nosotros siempre decimos que hacemos comunicación y no publicidad o promoción. ¿Qué es eso? Es, bueno, promocionar o publicitar un producto específico en un momento específico, con un valor específico. Bueno, nosotros tratamos de que cada pieza de comunicación esté contando algo, esté contando la marca y lo que tiene atrás. Bueno, ese es un poco el enfoque o el criterio que usamos para la obra. Bien. Recién te definías, quiero destacar algo que no es normal, está muy bueno, te definías como emprendedor serial, pero al mismo tiempo encontraste tu pasión por el cine, fuiste a hacer la carrera, te preparaste para, y en esto de ser emprendedor serial y prepararse para, antes de arrancar, o quizás un poco jugando en el medio, pero digo, saliste a la cancha como realizador de cine una vez que terminaste la carrera y te encontraste con un montón de herramientas que necesitabas. Claro. Eso no es normal. No, bueno, yo creo que es el camino. Claro, pero es tu forma de verlo. Digo. Sí. Muchas veces, como te debe haber pasado dentro del estudio, empezás a tener que aprender a facturar, empezar a aprender proveedores, ¿no? O cosas que van más allá de tu expertise para entender cómo tu proveedor te tiene que entender también. Y eso es muy práctica, mucho prueba y error. Sí. En el cine no podías hacer eso. No, el cine, yo creo que de todas las profesiones que conocí a lo largo del mundo del trabajo, creo que el cine es el más colaborativo de todos, y es en el que realmente la noción de equipo, si no tenés noción de equipo no puedes hacer cine. Okay. O sea, realmente no puedes hacer cine si no tenés en la cabeza el funcionamiento de un equipo. Cada uno de los que están en un rodaje tiene una función específica, y parece que no, pero si esa persona no está, seguramente a la película le va a faltar algo. Y si hay personas de más, quizá no se note, pero sí es importante que cada uno esté haciendo lo que tiene que hacer, y cada función de las que está dentro de los roles de la producción de cine
tiene realmente un valor y una importancia al momento del producto terminado, que se nota, y que si no lo tenés muy claro, también se nota. También se nota. Y en esto de... También nosotros muchas veces hablamos del desarrollo del profesional, ¿no? Recién hablábamos de tu hijo que se recibió arquitecto. Muchas veces, por ejemplo, he trabajado mucho con arquitectos y salen muy preparados en diseño, todos, y otros chicos tienen por el contexto de su familia y demás, algunas otras herramientas que el arquitecto promedio no tiene, como tampoco tiene el contador promedio, que no sabe vender sus servicios y demás. Sí, sí. Digo, pero la facultad te orienta mucho a una carrera y hay herramientas satélite que necesitas sí o sí y no desarrolla tanto. Sí. En esto que contás, me imagino, ¿cómo hiciste para desarrollar todas esas habilidades blandas que necesita una persona que está dirigiendo o realizando un corto o una película, para que todo funcione? Bueno, ahí es donde justamente es esto que decía de la noción de equipo, tiene que ver con, algunos usan la palabra delegar, a mí me gusta más confiar. Okay. Yo creo que es confiar en lo que va a hacer el otro, y en el por qué está ahí. Creo que a lo largo de la vida del estudio, nosotros siempre fuimos de armar equipos. Hemos tenido gente dentro del estudio, físicamente laburando dentro del estudio, pero también, y es algo que de alguna forma, no digo que me enorgullece porque suena vanidoso, pero digo, de todos los diseñadores que pasaron por el estudio, hoy todos tienen sus propios estudios y les va muy bien. Y eso a mí me pone contento, porque creo que tiene que ver con lo que hicimos, digamos, con esto. Hicieron Con esto de compartir una mirada, compartir una forma de entender el trabajo, y de que esas personas también lo desarrollaran. Y hoy con muchos seguimos laburando, digamos, o sea, seguimos haciendo cosas juntos. Entonces, como que en un momento crecimos, y después dijimos, y fue uno de los primeros que dijo, che, yo me quiero abrir por mi cuenta, y dijimos, claro, pero es esto lo que hay que hacer. Y después pasó con todos, o sea, todos fueron, che, mirá, yo me quiero abrir, dale. Y así fue sucediendo. Al principio fue como un choque, pero bueno, hoy por hoy la verdad es que a mí me pone contento saber que a todos les está yendo bien y que con muchos de ellos podemos seguir laburando. Porque bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con armar equipos y decir, bueno, yo te doy esto para hacer, vos me lo devolvés y va a estar bien hecho. Obviamente siempre está el diálogo y mirá, hagamos esto más grande, más colorido, menos lo que sea, pero bueno, hay una ida y vuelta que tiene que ver con la confianza del equipo. Y en el cine pasa lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, sí, en la carrera te preparan y te enseñan lo básico, por ejemplo, de sonido, de fotografía, de guión, de producción, de lo que sea. Pero es eso, es un básico. Es lo técnico. Sí, claro, es lo técnico. Bueno, mira, se trata de esto. Yo no sé de sonido. No digo que soy sordo, pero más o menos. Ahora, llamo a aquellos que hacen el sonido y que yo, cuando recibo la edición de sonido, digo, esto me gusta. O sea, no sé, me gusta que tal cosa suene allá o que el detallecito de tal cosa suene de esta manera. Bueno, dentro del cine, a su vez yo también me especialicé en la fotografía. Entonces, bueno, ese fue por ahí mi área de trabajo en el cine durante varios años y me gusta mucho y lo disfruto un montón. Pero incluso dentro de cada área hay una labor de equipo, muy, que para mí es determinante. Esto de, por ejemplo, dentro de la fotografía vos tenés el director de fotografía, que era mi laburo, pero tenés al gaffer, que es el que se ocupa de todos los equipos, de todas las luces y los cables y todas las cosas que van a estar dando vueltas, los iluminadores, que son los que se ocupan de literalmente los faroles, y llevar o no un cable o un alargue o un lo que sea, y dentro de ese mismo rubro, de ese mismo equipo, tenés la cámara y el foquista y el segundo. Digo, es toda una cadena de gente que también, digamos, tiene que ver con esta cosa de, bueno,
vos ocupate del foco y yo me ocupo de la cámara. Y yo voy a estar ocupado de que el encuadre sea lo que yo quiero ver. Y vos ocupate de la fineza en el si el foco va al ojo o a la mano o a lo que le está pasando al personaje que está en cámara. Y ese laburo es muy de equipo. Y me tocó compartir el rol con varias personas, pero hay 2 o 3 con las que trato de repetirlo. O sea, trato de, che, ¿estás disponible? Claro. Sí, bueno, listo, salió peli. Porque hay gente con la que aprendí a laburar de una manera y a decir y a entendernos sin tener que decir nada. Ya es como, si yo cambio el encuadre, ya saben ya saben a dónde va. ¿Qué estoy pretendiendo mostrar? Exacto. Bueno, ese ida y vuelta obviamente se construye con el tiempo, sí. pero es básicamente de confiar. Yo creo que es eso, es confiar en lo que está haciendo el otro y no tener que preocuparte por eso, porque si no justamente no estás delegando o confiando, sino que estás como, bueno, vos haces lo tuyo y yo te cuido, o yo te controlo. Y para mí no va por ahí. Okay. Para mí es ese compartir. Bien. Y bueno, entonces llegaba el camión de equipos, yo me subo al camión y bajo cables, no tengo problemas en hacer eso. Que por ahí es el laburo de un eléctrico. Y nada, yo me subo y lo hago. Claro. También muchas veces el equipo responde en función de cómo funcionás vos también. Sí, hoy por hoy, a ver, los rodajes siempre tienen una dinámica muy particular. Y bueno, yo hoy si me llaman a un rodaje seguro que voy a llamar más o menos a la misma gente, porque de hecho hace 20 años que hacemos cine y hace 20 años que llamo más o menos a la misma gente y siempre termina pasando lo mismo. Llega el viernes, fin de rodaje, che, vamos a tomar algo, sí, vamos todos juntos. Claro. No es esa cosa, no, bueno, yo soy el director de fotografía, no voy solo. No, vamos todos juntos, es más divertido. Se comparte y yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. ¿Y en qué momento sentís, no como director de fotografía o realizador, sentís que empezás a vibrar como emprendedor con un nuevo proyecto? Ahí tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que te decía antes de cuando nos llaman de un cliente nuevo, primero ves, bueno, a ver, ¿qué hace esta gente? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? ¿Desde cuándo? ¿Qué mantuvieron a lo largo del tiempo? No sé, laburamos con empresas que tienen 60 años, 30 años, 40 años, bueno, ¿qué hay atrás? ¿Qué hay atrás, digamos? ¿Qué mantuvieron? Se mantuvieron un color, mantuvieron una forma, mantuvieron una marca, mantuvieron un producto. ¿Qué es lo que a lo largo del tiempo los sostuvo? ¿Y qué es lo que ellos sostuvieron a lo largo del tiempo? Entonces, bueno, tratar de encontrar esas cuestiones, digamos, dentro de su historia, nos ayuda a nosotros a contar su historia hoy. Entonces, cuando dicen, bueno, sí, bueno, nacimos en el 50 y pico, en el 70 y pico, y ahora estamos haciendo tal cosa. Bueno, a ver, pero ¿qué vas a lanzar? Este producto, listo. Pero este producto está respondiendo a algo. Claro. Entonces, bueno, tratar de encontrar esos puntos en común. Y con tantas marcas que han trabajado, ¿encontrás algo en común, un parámetro o una o dos cosas que vos decís, mira, Ale, estas cámaras se sostienen, estas empresas se sostienen en el tiempo, o estas marcas se sostienen en el tiempo, y siempre nos encontramos con tal cosa? O casi siempre. Sí, yo creo que tiene que ver con que esas empresas hayan encontrado una manera de hacer las cosas y a su vez una filosofía, si se quiere, de hacerlas de determinada manera. Digamos, hoy por hoy nuestros clientes son de rubros muy diversos, son industriales, son empresas de servicios, hay fábricas, pero hay centros de salud. Claro. Sí. El abanico es gigante. Dos universos absolutamente lejanos, pero tienen en común que todos vienen de una historia que en algún momento fue familiar, después fue corporativa, hoy es familiar corporativa. En buena parte de la Argentina son las empresas familiares las que se han mantenido en el tiempo. Okay. Al menos con las que nos tocó laburar. Obvio que están las grandes corporaciones, yo pasé por ahí en algún momento, pero la realidad es que
el gran porcentaje de las empresas argentinas tienen que ver con algún tipo de emprendimiento familiar en el que alguien en su momento dijo, che, vamos para allá, y bueno, creció o no creció, se convirtió en otra cosa, lo que fuera, pero bueno, nada, y nos ha tocado eso, ¿no? Laburar con todo tipo de empresas, y siempre es un desafío encontrar eso, encontrar el lugar desde donde contar el producto o el servicio que están largando en este momento, pero relacionado con su historia, con su forma de hacer y de hacer durante tanto tiempo eso que están haciendo. A nosotros, y a mí en particular, me entusiasma eso, que era lo que te decía también de respiramos marcas, ¿no? Es como, tiene que ver con eso, con entenderlo para hacernos parte de la historia, digamos. Hay momentos en los que es como hasta raro la forma en la que nos comunicamos con otros proveedores, porque lo hablamos como si fuéramos nosotros la marca. Claro. Realmente nos hacemos parte de lo que están contando, nos parece que es la única manera de hacerlo. Y creo que tiene que ver con el tiempo que llevamos haciéndolo. Es una forma de hacer las cosas. Nosotros acá en RIMAX 202 somos como una fábrica de emprendedores. En realidad muchas veces te encontrás con gente que inicia su camino y por ahí no siente ser emprendedor. Hay gente que viene y que no sabía que era emprendedora y la descosen toda. Sí. Es como todo, ¿viste? Y con todo siempre charlamos algo que está muy latente y es muy idiosincrático de nuestro pueblo, que viste que muchas veces, che, qué suerte que tuviste. No. Ni a palo. No, o sea... No, si vamos a hablar de suerte, te juro que no. No, pero ¿sabes a dónde quiero ir? La suerte te encuentra haciendo. Vos recién me contabas que hay veces que no sé, el contexto, algo fortuito, juega a tu favor, pero vos estabas preparado para ese momento. Sí. Recién me contabas de cuando Xerox estaba buscando una persona, el perfil de alguien, contame un poquito de eso. Sí, bueno, ese sí fue un golpe de suerte. Pero... Bueno, pero vos estabas preparado, eso, ahí es donde quiero claro, contar. O sea, con esto que decía que yo entro al diseño o al diseño digital desde la impresora, desde la impresora llego hasta el software que permitía hacer diseño en la computadora, estoy hablando de los 80s. O sea, mucha gente no nació en esa década de la que mucha ahora que ahora está viendo esto no va a haber nacido cuando estoy hablando de esto. Que me pasa en el estudio, a veces digo cosas y digo, uy, no, estos no nacieron. A mí me pasa con referencias culturales de películas, ¿viste? Bueno. A veces digo un chiste, o sea, de Rocky, de Terminator o de otra película, Esperando la carroza, y te quedan mirando, ves que me hacen ¿De qué habla? Claro. Bueno, digo, en los 80s, yo llego a los programas de diseño, y los programas de diseño los hacía Xerox. Claro. Entonces, bueno, investigo, me meto, qué sé yo. Mi viejo viaja a Estados Unidos a una convención y yo me entero que Xerox va a estar ahí, entonces me sumo al viaje y voy y aprendo y contacto a la gente y me pongo en ida y vuelta con, bueno, esto cómo lo desarrollo. Esto hablábamos por fax. Bueno, entonces logramos hacer un ida y vuelta bastante fluido. Xerox de Argentina decide lanzar en Argentina los programas de diseño y le pregunta a Boston qué perfil de gente necesitamos para esto. Entonces le dicen hay un pibe. Y te agrego, hay una persona en Argentina que ya estuvo con nosotros en la convención de abril y que podría llegar a servirles o al menos a contactarlos con quien pueda estar en esto. Bueno, mágico. Eso fue en diciembre, enero, y un mes después estaba laburando en Xerox en la parte de diseño, o sea, no de diseño, sino en la parte de programas de diseño que les permitía a Xerox Argentina vender unos equipos que valían una fortuna y que a través de estas herramientas les permitía hacer un montón de cosas. Lo que en esa época le llamábamos tecnología de punta. Era, ¿no? ¿Viste? Era la NASA, o sea, era una cosa pero
inaudita, era una cosa increíble. En ese momento permitió, por ejemplo, que Xerox Argentina le vendiera equipos de impresión a un montón de marcas argentinas para imprimir, por ejemplo, los manuales del usuario de los productos. Mirá. Entonces vos recibías una cafetera, un televisor, hoy te mandan un QR, Claro. escaneás y lo mirás por YouTube, el tutorial. En ese momento te mandaban un manual, y como siempre hay muchos modelos, muchas variantes, pero en Argentina no tenemos un volumen de negocio que justifique imprimir en volumen los manuales de los televisores o las cafeteras o lo que sea, se imprimía ya en ese momento en digital. Mira. O sea, estamos hablando de eso fue en el 90, o sea, años 90. Años 90 te mandaban el televisor con un manual impreso en digital, con las instrucciones de cómo se configuraba. Claro. Bueno, eso sí fue un de suerte. Sí. O de haber estado ahí en Vos el te momento moviste, oportuno. fuiste, Sí. averiguaste, te preparaste, Sí. y uno cuando empieza a ver eso dice, che, ¿cómo? Viste, por ahí tenés momentos de introspección, decís, che, ¿cómo llegué acá? Yo si no hubiese estado en tal momento, no hubiese aprendido, no hubiese conocido a otra persona que después es un agente acelerador de otro proyecto. Vos recién, me encantó porque dijiste, soy un emprendedor serial, y sin que te lo preguntara, entonces dije, bueno, listo, digo la persona con la que tengo que hablar. Ya lo sabía, pero lo reaseguré. ¿Qué cosas has hecho que sentiste que no te dieron tanta suerte, pero sí te han retroalimentado como emprendedor? No, en realidad todo lo que fuimos haciendo de alguna manera siempre sirvió. Uh-huh. Cosas que quedaron en el camino, miles, literalmente miles. Pero también porque mutó el negocio, mutó la forma de manejar o de entregar un producto. Durante muchos años en el estudio hicimos packaging, por ejemplo. Eso después... Sí, de hecho nos conocimos así. Claro. Yo trabajaba en una firma que hicieron todo el cambio de marca, digital y demás, Y ahí y packaging. Claro, y bueno, y haciendo, pero por ejemplo hoy packaging, ya está, o sea, una vez que diseñaste uno, después se ajusta y se replica Uh-huh. fácilmente, entonces dejó de existir ese negocio para nosotros. Ahora, me dejó un montón de herramientas. Yo hoy, por ejemplo, recibo un producto y digo, mira, podemos hacer esto y esto y esto, o un cliente nos dice, tenemos que lanzar este producto, che, ¿por qué no en el packaging no agregamos tal cosa o hacemos tal otra para que... Entonces entender ese camino, digamos, de un producto, desde que se crea en la necesidad del fabricante o del usuario, y el fabricante responde a esa necesidad del usuario, entender ese camino ayuda a que podamos aportar en los momentos en que podemos aportar. Bien. Obviamente no voy a aportar desde el proceso industrial de fabricación, Claro. porque no tengo idea, pero sí puedo decir, che, pará, y si en vez de envolverlo lo metemos en una caja, o en vez de meterlo en una caja lo envolvemos, bueno, ese tipo de cosas sí, me animo a proponerlas porque sé de dónde viene y sé cómo funciona, entonces sirve. Más allá de que por ahí hoy no las haga como servicio, digamos, Claro. como profesión. Y hablabas recién de cómo mutó el negocio y que hoy lo que hiciste por pasión con el cine y emprendedurismo y demás, lo trajiste al producto que hoy tenés con el servicio que brindan, o sea, creando contenido multimedia. Hoy, ¿qué desafíos tenés desde ahí? Claro, o sea, yo empiezo la carrera de cine porque quería hacer cine, o sea, quería hacer películas, y de hecho hicimos varias Uh-huh. películas con mi socio, pero no es que haya dejado de hacerlo, pero la realidad es que me sirvió para agregar un servicio al estudio. Entonces, desde el estudio hoy ofrecemos producción de contenido audiovisual para las marcas, Uh-huh. que no es cine, pero las herramientas son las mismas. Claro. O sea, hay imagen, hay sonido, hay edición, hay postproducción, hay que encontrar la forma de contar Una manera de contar ese un mensaje. producto o un servicio Claro. que tiene que ver con contar una historia. Entonces,
lo primero que vas a hacer es un guión. Decir, bueno, necesito contar esta taza. Bueno, esta taza se cuenta de esta manera. ¿Qué hay atrás de esta taza? Bueno, esta empresa. Bueno, cómo esa taza y esa empresa se cuentan. Hay un guión, hay una preproducción que te dice, bueno, entonces necesitamos un actor o una familia o un espacio X que cuente esto, que no es, que a veces sí se hace, digamos, la imagen de la fabricación propia de la taza, pero no como complemento o como manera de ilustrar lo que está pasando con esa taza. Pero la realidad es que lo válido de la taza no es cómo se fabrica, claro, sino para qué sirve. Estoy teniendo un déjà vu. Muchas veces el industrial está apasionado del proceso y desenfocado en lo que termina compartiendo ese producto desde otro lugar. Claro, tal cual. O sea, no sé, suena berreta, pero digo, vamos a producir esta taza. Y a mí, como usuario, no te digo que no me importa, pero la verdad es que mucho no me va a interesar si esto se va a unir, el asa con el cuerpo de la taza se va a unir, claro, por fundido, no, la verdad no me interesa. Ahora, yo después esta taza la voy a usar para tomar un café con un amigo, claro, la voy a usar para el desayuno con mis hijos. Entonces eso me parece 10 veces más valioso, sí, que cómo se fabricó. Bueno, eso es lo que por ahí viene del lado del cine, de decir, hay que contar una historia. O sea, esa es otra de las cosas que por ahí, hoy en algún momento de la comunicación actual, a veces se pierde de foco también, ¿no? Que vos decís, ya hay 2 millones de generadores de contenido. Sí, pero es eso, es contenido, no hay una historia. Claro, no es historia. Claro, y a mí en particular me mueve cuando hay una historia atrás. Si no me llega. Eso es lo que me pasa. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con contar algo desde un lugar donde que te esté realmente llegando con un mensaje. O sea, tengo que entregar un mensaje. Si no queda en anécdota. Claro. Bueno, sí, la taza. ¿Y hoy qué sentís que... Me hablabas recién de los influencers, o para ahí yo digo influencers, pero generador de contenido. ¿Qué sentís que hacia dónde está yendo eso? A mí en particular me cuesta, es generacional, también lo asumo, ¿no? Pero me cuesta a veces entender hacia dónde están yendo, por esto de que en muchas de las veces me encuentro como tratando de entender qué me están queriendo contar. O sea, me cuesta entender el mensaje, ¿no? O no lo encuentro, o si está demasiado diluido o perdido en el efecto. Hay mucho efecto. O sea, hoy por hoy, de hecho, mirás la cartelera de cine y decís, sí, mucho pantalla verde, pero ¿y la historia? Claro. ¿Y esto de dónde viene? O sea, ¿por qué me estás queriendo contar esta película? ¿De verdad me vas a querer meter 2 horas y media a una sala a ver algo? CGI. Claro. ¿Dónde está el nudo, el corazón de la historia en esta historia? Y ahí me cuesta entrar, ahí realmente me cuesta entrar. De nuevo, es generacional y me hago cargo, pero tiene que ver con que si el cine no me está contando un cuentito, me falta algo. Okay. Y aparte hay un espacio en donde no hay lugar para la repregunta, porque vos ves un corto cine, un video de una marca, de una persona, sí, lo que sea, y dicen el mensaje mal enviado, digamos, y ya está, se cortó, no hay comunicación. Ya está, perdiste el tren. Me parece que 10 segundos de una marca, o de un producto, de un servicio, que te dejan con la intriga, con el gancho, pará, ¿y esto? Y ahí sí me voy a la marca. Ahí sí lo googleo, me meto en la web, profundizo. Lo busco en YouTube, no importa, pero quiero saber. Ahí es donde me parece que las marcas aciertan, digamos, cuando con 10 segundos, o a veces menos, te dejan intriga. O sea, cuando te dejan planteada la intriga de qué va esto, ahí me parece que es donde realmente la marca gana.
eso o las 2 horas y media de una película, digamos, Claro. no importa, pero para el caso es lo mismo. Sí. Me parece que tiene que ver con eso. Que a veces el mensaje es tan bueno o tan bien contado que después vienen la secuela, la precuela, el spin-off y todo eso. Son todas las variantes posibles. O sea, ¿cuántas veces te pasa que salís del cine cuando la película realmente fue buena? Quiero ver más. Quiero ver más. Claro. Vos decís, che, 2 horas y media estuve adentro, 3 horas. No me di cuenta. No me di cuenta. O al revés, la película duró 1 hora 20 y decís, le sobraron 20 minutos. Sí. No, eso es mortal. O sea, que me digan, le sobraron 20 minutos a una película de 1 hora y 20, Sí. es terrible. O cuando una secuela no le hace honor ni en pedo a la No. primera, ¿viste? Claro, decís, no, ¿para qué la hiciste? ¿Para qué? Va a haber gente que me va a insultar, pero a mí me pasó con Gladiador. La primera, Ya está, dejala ahí. ya está. O sea, Ya ¿para está. qué se juntaron a hacer esto de vuelta? No, ¿Verdad? ya ¿Viste? está, ya está. Pero bueno, ¿en qué momento te empezaste a autopercibir emprendedor? En realidad, esto, ¿Fue de siempre? claro, fue de siempre, porque no se llamaba así. Claro. Pero terminando la carrera de diseño, decido abrir un estudio con una compañera de cursada. Ujú. Eso es emprendedurismo 200%. Pleno, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ahí arranqué. Después, bueno, vino lo de Xerox, entonces puse en pausa el estudio y me metí en eso. Pero estaba en el mundo corporativo y dije, che, pero esto No me va tanto. no me cierra. Hay cosas que no. Es como que siempre tenés ese freno. No es un freno, digamos, pero es como una caja, ¿no? Sí, Vos sí, tenés sí. que moverte dentro de estos Sí, límites y bueno, y las cosas tienen su lugar, que también funciona y es válido. Pero la realidad es que yo no me sentía cómodo en esa mecánica. Entonces dejé el mundo corporativo y me metí a emprender de vuelta el estudio. Recién casado, o sea, era una locura. Y con mi pareja y mi socia y mi compañera de todo lo que hacemos, arrancamos esto en el 90. Claro. En el 92 le dimos forma, armamos una sociedad y empezamos a dar servicios desde ahí. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con decir, bueno, esto es emprender y es buscar la vuelta para dar un servicio de algo y bueno, es por acá, no, bueno, vamos para acá y no, tal cosa, bueno, busquemos clientes por este lado, no, vamos por este otro. Siempre buscando. Sí, eso es todo un tema de no sé cómo decirte, porque con el tiempo uno lo va desarrollando diferente, pero de aprender a elegir a los clientes también, ¿no? Un poco en esto que decías de la elección de tu equipo de cine, decir, che, la verdad que con esta persona me sentí bien, quiero seguir trabajando y demás. Pues está buenísimo cuando el cliente te elige, pero está más bueno todavía cuando vos podés elegir el cliente. Sin duda, sin O duda. sea, es un momento que digo, llegaste a ese momento de tu carrera ya con mucho recorrido y también mucho de mientras te pregunto a vos, estoy pensando yo, ¿no? En cosas que me han pasado y decir, che, a ver, ¿qué tipo de valores quiero de parte de un cliente o de un proveedor? Sí, bueno, proveedores es todo un tema, realmente proveedores es todo un tema. Y nos pasa muy a menudo que decís, che, con este tipo yo quiero hacer más cosas, yo veo que estos hacen estas cosas y yo quiero llevar esto a este otro cliente. Y hemos cruzado proveedores con clientes en todos los rubros en los que hemos estado. Porque, bueno, cuando encontrás gente valiosa, es bueno compartirlo, digamos. Y tratamos de multiplicarlo en todo lo que podemos. De nuevo, esto de armar equipo para mí es fundamental. Y trato de replicarlo hacia un lado y hacia el otro. O sea, lo hago con los clientes, recomendando proveedores, con los proveedores diciendo, che, mira, encontré este servicio que me parece que está bueno para hacer tal otra cosa y hemos hecho la rueda para que eso también se multiplique. Claro. Y siempre jugó a favor. Hemos perdido proveedores en el camino en cantidad.
pero también hemos ganado proveedores y socios en un montón de cosas más, digamos. No es una sociedad, pero cuando ya llamás a un proveedor y decís, mira, quiero hacer esto, y no tenés que reunirte, mandarle 654 mails para entenderte con algo y qué sé yo, eso para mí vale un montón. Y es súper importante. Recién cuando hablábamos del equipo en cine, yo pensaba que además tenés un presupuesto acotado, un tiempo acotado, Sí. y donde tenés que llegar a reflejar lo que está pasando en la mayor cantidad y calidad de contenido como para poder contar el mensaje. Sí. Eso también es muy desafiante. Es una O es carrera. el quilombo del cine, digamos. Sí. Okay. Definitivamente el quilombo del cine es eso, es Okay. lograr meter en un tiempo muy acotado todo lo que querías contar. Digamos, promedio más o menos, en el cine vas a grabar 3 minutos por día. 3 minutos netos. Es lo que te va a quedar. Por eso, de lo que querés De tener. las 12 horas que vas a estar laburando te van a quedar 3 minutos. Entonces, al final de la semana tuviste 15 minutos. No. Ese es el tema. Si fuiste muy eficaz y realmente la rompiste con todo, quizá al fin de semana llegues con 18 minutos. Bueno, y con eso vas a tener que construir tu historia. Entonces, bueno, hay que ser como muy prolijo. Hay un laburo de preproducción realmente enorme. Cuando uno dice voy a hacer, uno llega a un guión y dice, bueno, este es el guión que quiero contar, este es el guión, mi película es esta, ¿no? Bueno, ese guión quizás tuvo 7, 8, 9, 15 versiones antes de llegar al definitivo. 4 guionistas distintos, quizás. A veces también. Bueno, a veces también, ¿no? Pero es muy difícil llegar al guión que vos decís, es este. Y aún con el guión que vos decís, es este, y pasaron 4 guionistas y 9 versiones y... listo, ya está. Cuando vas al momento de preproducirlo y resulta que donde decía estación de servicio en el medio del descampado, noche, che, no, pará, eso tenemos que viajar 150 kilómetros para hacer esta toma. No, bueno, sacalo del descampado, no va a ser de noche, va a ser a la tarde. Va a ser urbana. Digamos. Entonces, bueno, ahí todos esos cambios, que a veces, digamos, si es de locación no es tan complejo, pero a veces ese cambio te genera otros cambios. Claro. Así, bueno, entonces el personaje no puede hacer referencia a estamos en el medio de la nada, porque no estás en el medio de la nada. Bueno, tenés que buscar la manera de ajustar el diálogo. Bueno, todo ese trabajito lleva semanas, si no meses, de armado y de prolijado y de laburo con los actores y definir cosas. Entonces cuando decís día 1 o día 0, arrancamos hoy, primera vez que nos juntamos todos y alguien dice acción y se está grabando, empieza la carrera, empieza a contar el timer ahí como a pasar los segundos, y decir, bueno, necesito que esto quede, bueno, y que todo fluya, que no se equivoque nadie, que todo camine y que el actor se movió y no se te vaya de foco, que no se te vaya de cámara, que no sé, que agarró la taza y no se caiga o no se rompa, no sé, si se moja, que haya una ropa de repuesto, digamos, todo un montón de cosas. Y estoy pensando en todo lo que puede salir mal en eso, ¿no? Para no tener de un día entero de laburo esos 3 minutos de toma. Sí. No sé si está bien dicho, pero digamos, Sí, 3 es lo que te queda, netos. sí. ¿Cómo manejás la frustración en ese caso, digamos? Porque ahora entiendo a veces cuando ves videos dando vuelta de actores que se enojan porque no sale, o del director que se enoja o alguien que putea de fondo, ¿viste? Cuando muestran el backstage. Sí. ¿Cómo manejás esa frustración? El cine yo creo que es un gran desafío a la frustración. Claro. Es un gran psicólogo. O sea, o aprendés a manejar la frustración o te dedicas a otra cosa, Claro. porque es eso, todo el tiempo. O sea, esto que te digo de manejar el imprevisto, es todo el tiempo así. O sea,
los orientales y las artes marciales en particular, dicen que hay que estar preparado para todo, pero sin esperar nada. Entonces, ¿por qué? Porque vos estás frente a frente con alguien y no sabes si te va a patear, te va a pegar, te va a agarrar y te va a tirar al piso. No sabes qué es lo que va a pasar. Entonces vos tenés que estar preparado para cualquiera de esas opciones, pero sin esperar que primero te va a patear, o primero te va a golpear, o primero te va a abrazar. Porque te va a desenfocar de otra cosa que pueda pasar. Entonces, bueno, el cine tiene que ver con eso. Tiene que ver con que... El cine hay un montón de cosas, ¿no? Pero el cine en particular tiene que ver con eso, con que, bueno, ok, vamos a filmar la escena de la estación de servicio a la noche con esto y esto y esto. Pero bueno, puede hacer más frío del que estaba previsto, puede hacer más calor. Bueno, si hay lluvia ya es todo una cuestión aparte, porque decís, bueno, no, pará, hay un plan de cobertura, vos decís, tengo toda esta semana de rodaje, pará, el jueves tenemos pronóstico de lluvia. Bueno, no, el jueves no hagamos exteriores, hagámoslo o el martes o el viernes. Bueno, nada, todo ese plan se hace antes. El asistente de dirección en eso es clave, porque es el que arma todo el plan. Y acá otra vez esto de los roles, ¿no? Vos tenés un guión y vos sos el director, pero el plan de rodaje no lo haces vos, lo hace el asistente de dirección. Claro. Que es el que dice que no podría. Todas las estaciones de servicio que están a lo largo de las escenas, hagámoslas todas juntas. Entonces vamos una sola vez a la estación de servicio y grabamos todas. Y si hay estación de servicio mañana, estación de servicio tarde, estación de servicio noche, bueno, si estás al mediodía, haces la escena de la mañana a la primera hora de la tarde, haces la escena que dice tarde a la tarde y haces la escena que dice noche a la noche. Pero si estás al mediodía y estuviste desde las 2 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche en la estación de servicio y grabaste las 3 escenas que estaban desparramadas en la película y que tenían que ver con 3 momentos distintos de la película y que estaban hechas a la mañana, a la tarde y a la noche. Bueno, ese laburo es del asistente de dirección y es el que arma todo ese plan, que es una ingeniería imposible, y es mover todas esas fichitas al lugar que tienen que ir para que eso fluya y se pueda hacer. Sí. Optimizando el presupuesto, todo, ¿no? Bueno, obviamente después se sienta con el director de producción y empiezan las peleas. No, pará, no podemos ir todo un día a una estación de servicio, porque no me la van a alquilar por todo un día, o si me la alquilan por todo el día me van a cobrar una fortuna. Claro. Entonces no, tenemos que ir menos horas. Bueno, hagamos esto y esto y esto, y bueno, ahí empiezan todas las negociaciones y meter ese plan dentro del presupuesto y después ajustar el plan para que dé con el presupuesto y después empezar. Y empieza ahí todo el chino. Es un chino. La verdad que es impresionante, porque uno, como espectador, más allá de que pueda imaginarse determinadas cosas, va al cine, se sienta 2 horas y listo. Y ya viste. Sí. Y la verdad que es un... Me estoy imaginando el laburo de compaginación de gente, de cosas, de momentos, y de repente el imprevisto que te rompe todo el esquema. Sí. Bueno, nos pasó en la tercera película que hicimos. Transcurría una parte en Buenos Aires y una parte en la Patagonia. No especificaba, el guión no especificaba dónde era, pero era en la Patagonia. Investigábamos fotos, lugares, cosas. Bueno, puede ser este o puede ser este. Bueno, vayamos primero al que suponemos que puede ser. Tomamos un avión con mi socio, que era el director de la peli. Y fuimos a ver posibles locaciones. Estábamos aterrizando con el avión y ya desde el avión yo miré y dije, es acá. No. Pero yo no era el director, claro, calladito, y encima estábamos separados, estábamos como, no sé, a 4 o 5 filas uno del otro. Bajamos, pum, vamos a buscar las valijas, agarramos las valijas, salimos a buscar el auto y me dice, ¿viste lo que era el lugar cuando veníamos bajando? Yo quiero hacer la película acá. ¡Qué bueno! Ya está, tenemos el lugar. Bueno, ¿dónde? En Calafate. Bueno, o sea, era lógico que funcionara. Sí. Entonces, listo, era ahí. Fantástico. Vamos con el auto, vamos para un lugar, vamos para el otro. Nos habían dicho, mirá, porque habíamos hablado con un hotelero local que estas cosas de cruzar vínculos. Claro. Yo laburé muchos años para un fotógrafo que
hacía fotos de la Patagonia, Ujú. que, a ver, las postales, los señaladores, Sí, sí, todos los libritos todo lo turísticos impreso. que hay cuando vas a Florida, al aeropuerto, todas esas fotos, no todas las fotos, pero Gran parte. gran parte de esas fotos eran sacadas por este fotógrafo. Yo me ocupaba de la edición fotográfica, o sea, del ajuste de color y los detallecitos, todo eso. Lo hice varios años. Entonces, a través de él, dije, che, voy a filmar una película en la Patagonia y para mí son estos dos lugares. Entonces me dice, si vas acá, tiqui, 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 me pasó una lista de los lugares que para él eran los más lindos lugares o los lugares más representativos de eso que queríamos contar. A ver, bueno, vamos a esos lugares. Entonces, llegamos, fuimos a esos lugares, fuimos al primero, a Juan Pino le gustó, fuimos al segundo, listo, este queda, fuimos al tercero, este queda, fuimos al cuarto, este no me gusta. ¿Vamos al Chaltén? Sí, vamos al Chaltén. Fuimos al Chaltén. A mí me fascinó y a él le pareció que no, o sea, que no era para Que no era para la historia. Claro. Claro. Bueno, está bien. Tachamos Chaltén. Listo, quedará para otra. Nada, nos volvimos. ¿Cuándo filmamos la película? Y averiguamos con los locales. No, mirá, si vos no querés que haya nieve, si no querés que la nieve te complique al menos, máximo fin de marzo, primeros días de abril, no más que eso. No más. Porque si no, vas a tener nieve un montón. Y si hay algo que te puede complicar la vida en un rodaje, es que nieve. Bueno, listo. Ya está definido, última semana de marzo. Después, por cuestiones de los actores, qué sé yo, en vez de última semana de marzo fue primera semana de abril, o sea, una semana después. Llegamos, bajamos todo, vamos hasta el lugar, 40 kilómetros de Calafate, en el medio de la nada, la ruta que lleva al lago Roca, o sea, Sí. la nada. Sí, es que se está nublando mucho, ¿no? Sí, 5 metros después, nieve. Bueno, listo. Hacemos todo lo que pudimos hacer, nos volvimos, hicimos otra cosa, qué sé yo, no resolvimos, funcionó. Nos vinimos a Buenos Aires a hacer la parte que correspondía a Buenos Aires. Pero, como el actor era español, se va, viene, dejamos para julio la segunda parte, o sea, abril, julio, dejamos la segunda parte del rodaje para julio, que era cuando él podía volver. Fantástico. Bien, armamos todo. Primer día de rodaje, Corrientes y frente al Teatro San Martín, Corrientes y Montevideo. Listo, vamos a hacer acá el rodaje en una oficina interior, o sea, nada. Pero una de las escenas era que el personaje, el protagonista, se ponía en la ventana y miraba cómo la otra parte de la historia pasaba por la vereda de la oficina. Fue el día que nevó en Buenos Aires. Sí, esto es un chiste. Para mí era el actor el tema. Dijimos, este es el hombre de hielo. O sea, ¿cómo es que? ¿Por qué? O sea, no nieva en Buenos Aires, nunca nevó en Buenos Aires. El 9 de julio fue, ¿no? Un 9 de julio del 2007. Sí, 2007, 2009, bueno, por ahí. Nada, era inviable, no podía nevar en Buenos Aires. ¿Cómo es que nevó en Buenos Aires? Bueno, primer día de rodaje en la Patagonia, nevó. Nieve. Primer día de rodaje en Buenos Aires, nevó. Nevó. No, tremendo, tremendo. Si lo queríamos hacer, obviamente nunca lo hubiéramos logrado hacer. Nada, fue como rarísimo. Bueno, preguntar a la gente del Eternauta, ¿no? Como... Sí, bueno, los muchachos del Eternauta me los he cruzado porque se rodó todo cerca de donde vivo, Claro. así que me los he cruzado un montón. Y era muy raro cruzar, o sea, pasar por Tesaveré que estuviera todo nevado. Todo, sí. ¿Qué pasó? Paso acá. Nada, fue llamativo, semejante producción fue realmente. Y eso sí que es. Impacto. Eso sí que es una movida. Y más todavía, si yo me quedé con el dato de que son 3 minutos por día que te puedes llegar a quedar. Bueno, en una serie producís más, porque bueno, tenés más gente, más equipo, más cámaras, un montón de cosas más, avanzás más rápido, pero una serie es 10 veces más complejo en un montón de cosas. Claro. Porque vos estás filmando esto que te decía, ¿no? Yo tengo 3 escenas de estación de servicio desparramadas en la película, pero no voy a ir 3 veces a filmar una estación de servicio. Voy una vez y filmo las 3. Lo hago de tal manera que pueda filmar las 3 y después en la edición se acomodan. Fantástico. Pero estás contando una historia, hora y media,
poner promedio, película, hora y media, listo. Esto es lo que voy a contar y la escena de la estación de servicio está acá, acá y acá. Fantástico. Entonces yo sé que es la escena 14, la 42 y la 78. Listo. Es sencillo. Vamos con eso. Ahora, cuando vos estás filmando una serie, prendés la cámara y estás filmando la escena 1 del capítulo 3. La narrativa es un kilómetro. Y cortás, apagás, haces otra cosa, te das vuelta y ahora, bueno, ahora vamos a filmar la escena 67 del capítulo 2. No, pero es una cosa demencial. Ahí sí que te la debo hacer asistente de dirección de una serie. Yo creo que es el peor castigo que te pueden hacer. No, es inhumano hacer eso. Yo admiro profundamente a los que se ocupan de hacer eso porque es imposible. Sí, es complejo. Es muy, muy complejo. Che, Adri, escúchame. Cuando venías para acá, venías pensando de esta invitación de Ale de decir, che, ¿qué? Sí, ¿de qué vamos a hablar? Claro. ¿Hay algo que te imaginaste que no te pregunté o que No, pensaste que... a ver, vos me dijiste, vamos a hablar de emprendedurismo. Nada, y venía como eso. No esperaba hablar tanto de cine, pero... que No, está buenísimo, porque nada, tiraste información que desde el punto de vista del emprendedor, de imaginarse de cómo manejar todo eso, hay muchas cosas de lo que hemos hablado que yo lo conecto con el día a día del emprendedor, sea que vende riestra de ajo o, no sé, que está desarrollando un producto, como hablábamos, tu hijo que empezó a estudiar biotecnología, un producto en fase de desarrollo, o sea, más lejos, más cerca, hay muchas cosas como para poder ver y pensar respecto a lo que es emprender. Pero bueno, si no hay nada que no te haya preguntado, yo agradezco mucho que te hayas prestado a estar acá, mandarle saludos a tu familia, a Indiana, y gracias. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Chao gente, suscríbanse, campanita y para adelante. Abrazo. Gracias, nos vemos.